a esta hora. Bueno, un gran abrazo para nuestro amigo Enrique Sebag, el doctor Quique. Hola Enrique, buen día. Buen día a todos. Un abrazo para ustedes. Se te extrañaba, Marcelo, así que bienvenido, muy bien. Sí, lo sé. Me imagino que nos extrañabas a nosotros también, así que... Pero oíme, no te das una idea. Así me doy una idea. Sí, no te das una idea. Sí. Ni te imaginas, sí. Me imagino. Sí, que me estrenen a mí me parece algo secundario, porque estaba Pablo Rossi en mi lugar, que es un capo. Genial. Y bien que podría haber continuado todo el año, pero bueno. Me dio un ataque de responsabilidad y volví, efectivamente. Bueno, está arrancando la campaña electoral en un contexto económico más bien delicado, así que permitime un par de preguntas respecto del significado de 2 o 3 asuntos del día de hoy y de estos días, en el contexto en el que estamos, ¿no? El tipo de cambio, la inflación y el Fondo Monetario, ¿no? El tipo de cambio está en 90% de brecha, la inflación ya se ha cumplido la meta del ministro Guzmán, cumplió 29%, solo que erró por 5 meses, digamos, ¿no? Medio año. Por medio año, por 6 meses, y Argentina que va a pagarle al fondo con los papelitos que emite el Fondo Monetario. Empecemos por el dólar, ¿no? ¿Qué está pasando? Lo voy a separar porque vos lo pedís, pero está todo junto, digamos, porque la brecha es la consecuencia de que en la campaña electoral se está concentrando el déficit fiscal en este segundo semestre. El primer semestre se hizo un fenomenal ajuste fiscal con la inflación y con los mayores impuestos a la exportación y con el impuesto a la riqueza, y ahora hay que gastarse lo que se hace falta para la campaña. Eso es poner plata en el bolsillo de la gente. Lo que pasa es que el gobierno no pone plata en el bolsillo de la gente, porque pone papelitos, ¿no? Como digo siempre, pone una cuasimoneda, y la gente quiere tener plata en serio. Y la plata en serio en Argentina es el dólar. Entonces, cuando sobra algún pesito que podés ahorrar o alguna posibilidad de que esos mayores ingresos, porque te están devolviendo el impuesto a las ganancias, porque se reabrieron las paritarias, porque hay bonos para los jubilados, etcétera, cuando se puede ahorrar algo, se ahorra en dólares o, como comentaban hace un rato, en bienes que de alguna manera tienen dólares metidos adentro, dólares oficiales metidos adentro. Una moto, por ejemplo. Sí, una moto, un televisor o un auto si conseguís, ¿no es cierto? Porque el que vende tampoco quiere vender porque le pasa lo mismo, ¿no? Pero bueno, hay alguna demanda por allí. Entonces, bueno, obviamente eso implica que, como se está usando al dólar para tratar de contener ya la alta inflación, o sea, atrasando el tipo de cambio, se dice en la jerga, la brecha se agranda y hay presión allí, y el gobierno, el Banco Central trata de intervenir, regular, racionar, poner cupos, regulaciones, prohibiciones, etcétera, porque no quiere achicar la brecha devaluando, digamos. Y entonces, esa es la política preelectoral, que de hecho es la política habitual del kirchnerismo, digamos, no usar el dólar como mecanismo de atraso. Lo que pasa es que en el periodo anterior había muchas reservas y se las gastaron todas. En este hay poquitas reservas, entonces hay que poner muchas más restricciones y más cupos que los que ya existían en el periodo anterior, ¿no? Sí, correcto. Bueno, sí, la inflación, está vinculada a esto. Creo que esta mañana, pues fíjate, esto viene a cuento del hecho de que el periodista Martín Canenguícer esta mañana en el portal Infobae nos recuerda que con la inflación de este mes de julio se ha cumplido la meta que el ministro Guzmán prevía para todo el año, y 29%, ¿no? Claro, creo que la frase de Saint-Exupéry, pero podría ser de otro, que decía que un objetivo sin plan es solamente un deseo, digamos, claro, ¿no? Entonces, claro, vos podés tener el objetivo que quieras, si querés, por ejemplo, vos podés tener el deseo que quieras, si querés que ese deseo sea una meta, tenés que tener un plan. Y la verdad que el programa, lo veníamos diciendo siempre, el programa el programa económico del gobierno, o el programa fiscal del gobierno, cierra con una inflación del 50%, porque como te dije antes, el impuesto inflacionario es el que cierra licuando jubilaciones, salarios públicos, etcétera, para que no haya más desorden macroeconómico todavía. La Argentina arrancó este proceso en el 2018 con la devaluación, con la crisis cambiaria,
lo prolongó en el 2020 con la crisis de la pandemia y la emisión, digamos, el desorden macroeconómico que eso generó. Acordate que era, no importa, emitir no genera inflación y todo lo que está pasando no pasa nada, y ahora está pagando las consecuencias de las dos cosas, de la crisis cambiaria y del desorden macro, que cierra con 50% de inflación, más allá de que sea 45, 38 o 49, digamos, no es un número exacto, pero es el impuesto inflacionario que necesitas para cubrir el déficit fiscal sin más desorden todavía, ¿no es cierto? Y con eso vamos a convivir, y seguramente cuando votemos la interanual, aunque la inflación baje al 3% mensual o 2 y algo mensual, no creo que baje de 3, pero ponele, cuando el día que se vote las primarias por lo menos, y no, creo que la general también, la interanual, digamos, octubre, va a estar en 50%, 51% por ahí, ¿no? Correcto. ¿Y estamos evitando un default con el fondo, con esta devolución de estos papelitos que el fondo nos va a enviar? Bueno, a ver, como también no me gusta ser autorreferencial ni reiterativo, pero soy lo único que tengo. Yo siempre te dije que el kirchnerismo con el fondo y mejor dicho con los acreedores de cualquier tipo es adelantado Rodrigo Díaz de Carrera de Lelutier, digamos, ¿no? Es decir, mi honra está en juego, de aquí no me muevo, pago, digamos, ¿no? Y eso es lo que hace desde siempre, con un costo fenomenal, porque si Argentina hubiera arreglado con el fondo el año pasado, cuando había que arreglar, incluso en medio de la pandemia, primero seguramente hubiera conseguido más dólares, porque en medio de la pandemia hubiera tenido la excusa de pedir más plata y que el fondo ayudara, y seguramente se hubiera ahorrado todos los pagos que ya hemos hecho, no solamente al fondo, a los organismos multilaterales, al Club de París, que vamos a hacer ahora, creo que el fin de mes, y se hubiera, estos 4.000 y pico de millones de dólares que vamos a recibir, se hubieran podido usar para reforzar las reservas, e inclusive, como decían los senadores, para qué sé yo, para reforzar la economía argentina. Como nosotros somos machos, terminamos pagando, entonces pagamos como 6.000 y pico de millones de dólares del 2020 para acá, con todos los acreedores por no arreglar a tiempo, y ahora vamos a volver a pagar por no tener un acuerdo con el fondo, que inexorablemente vamos a tener que tener en el primer trimestre del año que viene, porque ahí ya el año que viene vencen en total como 20.000 millones de dólares que seguramente no podemos pagar. Con lo cual, si vas a tener un acuerdo con el fondo, era mejor tenerlo antes que después, porque paradójicamente esta vez el acuerdo con el fondo es reactivante, no recesivo, porque te estabiliza un programa económico, o te genera, le da un marco, un paraguas a la economía argentina, que la propia economía argentina, o que el propio gobierno no le puede dar. Entonces, antes se decía, no quiero tener un acuerdo con el fondo, porque el fondo me obliga a un ajuste, me obliga a más impuestos, me obliga a menos gasto, y esto es lo que estamos teniendo, el ajuste lo estamos teniendo peor todavía, porque como te dije recién, de la peor manera, que es con alta inflación y con brecha y con recesión. Por eso te decía que están las tres cosas unidas, porque está unido el hecho de que se usa el tipo de cambio para frenar de precios, al mismo tiempo que se meten pesos que no valen nada, aumentando la brecha, que se usa la inflación para ajustar lo que debería ajustarse en forma más razonable, y se paga el fondo para que no haya todavía más desajuste del que ya tenemos, y ese es el corolario de estas tres cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, y finalmente una pregunta vinculada a la inflación y los salarios, ¿no? Con 50% de inflación, que es la que va a terminar el año, ¿no? ¿Cuánto más pobres somos los argentinos, cuyos ajustes y salarios estamos todos en el 20 y pico, ¿no? Bueno, a ver, acordate que se están reabriendo las paritarias este trimestre, así que con el objetivo de que en un trimestre, aunque sea, si te dan, no sé, 10 o 12% por el trimestre, le ganes, entre comillas, a la inflación, y que ese trimestre genere la sensación de que estás ganando. Los salarios se están perdiendo, si vos lo mirás en el periodo 2019-2021, debemos estar perdiendo el salario privado 20 y pico %, el salario público que un poquito menos, los salarios informales muchísimo más, debe estar arriba del 30% en términos reales, me refiero. Porque claramente, primero te digo, todo este ajuste se hizo básicamente con devaluación e inflación. Entonces,
claramente eso termina siendo el ajuste del salario real, de las jubilaciones reales y del empleo, y sobre todo el salario informal, que en medio de la pandemia peor todavía porque afectaste el empleo informal y por lo cual a la gente que perdió el empleo el salario real le cayó 100%, para exagerar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, claramente ese es el escenario, pero bueno, el gobierno quiere, como supone que tenemos memoria de corto plazo, y a lo mejor es cierto que en este trimestre o en este semestre, si querés, con mucha emisión y con reaperturas paritarias y con gasto por todos lados, veremos. Bueno, otra vez, la sensación en un trimestre sea que, bueno, la inflación fue 10 y el salario este trimestre aumentó 11 o 12 y entonces estás un poquito mejor. La verdad que, otra vez, me parece más un deseo que un objetivo, pero bueno, veremos, ¿no? Pero ¿cuál es el peligro, perdón, Marcelo, buen día, Enrique, ¿cuál es el peligro que toda esa expansión y toda esa emisión de dinero, en lugar de terminar reactivando, termine generando más inflación y más corrida al dólar? Algo de eso escribiste, creo que en Infobae el domingo. Sí, bueno, ¿no? Por supuesto que ese más que riesgo, a ver, el problema que tenemos aquí es que el futuro empieza a pegar. Y como el futuro es más de lo mismo, porque no es un cambio, no hay elecciones presidenciales, hay elecciones legislativas. O sea que en diciembre de este año va a estar el mismo gobierno que estaba en octubre, que va a estar en noviembre o hoy, ¿no es cierto? El mismo en términos de modelo, no sé si será la misma persona, si habrá cambio de gabinete, que eso es un problema de Fernández. Entonces, en ese contexto vos que descontás para el futuro, descontás que la brecha se va a achicar, pero subiendo el tipo de cambio, porque el tipo de cambio oficial, porque no hay reservas. Descontás que si hay un programa con el fondo, va a ser un programa ni fu ni fa, entre comillas, porque es un programa que el fondo busca desesperadamente para sacarse de encima a Argentina y pasar a otro tema. Y si hay un programa fiscal, como creo que vos lo decías, Marce, en el resumen, lo que les preocupa es qué Estado van a tener, no qué país vamos a tener. En esa suma de cosas, vos descontás que el futuro de corto plazo no mejora. Entonces, si no mejora, el ahorro en dólares aumenta. Ahora, ¿qué pasa? Contra ese ahorro en dólares vos tenés dos alternativas. O devaluás, cosa que no va a pasar, te seguís liquidando las reservas, cosa que parcialmente va a pasar, y ponés más restricciones, más cupos, más prohibiciones, por no pensar en cosas peores, digamos, que por ahora no quiero, porque no vamos a arruinarle la mañana invernal a la gente. Pero otra vez, el gobierno este año zafó porque se ganó la lotería de la soja. A lo mejor el que viene la soja vale 1.200 y estamos todos contentos, es muy poco probable, de manera tal de que, salvo un premio espectacular o un cambio espectacular en las políticas que yo personalmente no vislumbro, claramente estamos creando las condiciones para otra crisis macroeconómica. Lo que pasa es que la intensidad, la forma y el proceso de la crisis puede ser muy distinto a lo que conocemos, porque Argentina en este contexto a lo mejor no explota, sino que implosiona, que es lo que viene haciendo hasta ahora. Claro. Entonces, bueno, en ese esquema estás, y el gobierno no va a cambiar estos meses, y yo personalmente creo que no va a cambiar en los próximos 2 años, pero bueno, eso ya es una cuestión que dependerá de las circunstancias, ¿no? Muy bien, es Enrique Sebas, el doctor Quique. Un abrazo, Enrique, gracias por todo. Abrazo a ustedes, que sigan muy bien. Chao. Chao. Le doy una última noticia, asunto que acaba de aparecer. Habló recién la doctora Bisotti, nuestra ministra de Salud, que dijo que firmó ayer un contrato por las primeras 200.000 dosis de la vacuna de CanSino, de las 5 millones dijo que van a llegar próximamente, y agregó: también firmé un acuerdo vinculante, no dijo contrato, dijo acuerdo vinculante, con Pfizer por 20 millones de dosis para el año 2021. Lo escuchamos. Firmé un acuerdo vinculante con el laboratorio Pfizer. Es un acuerdo vinculante que por 20 millones de dosis de vacunas durante 2021, entre el acuerdo final que resta en relación a los temas logísticos, el acuerdo final para los temas logísticos, y a partir de allí el tiempo de entrega y la recepción de 20 millones de dosis entre el acuerdo final y diciembre de las vacunas
de Pfizer. No tengo claro qué quiere decir acuerdo vinculante, pero bueno. Puede ser como una carta de intención. Una carta de intención. Sí, o un convenio concreto, porque vinculante quiere decir que... En cualquier caso, es una tardía, pero buena noticia. Ya venimos. Sí, claro. De rumbo y en un segundo, así descubro todo lo que soy. Quiero reviví las principales notas de cada mañana.